La herida de la humillación. Seguimos con las 5 heridas que impiden ser uno mismo, del libro de Lise Bourbeau. Y esta herida de humillación viene cuando tienes o sientes vergüenza de algo que hicimos de niños. Por ejemplo, si tus papás están con unos amigos y a lo mejor el niño o la niña hace algún berrinche o, no sé, a lo mejor hace algo que no debería de hacer y los papás a lo mejor dicen, ay, ¿qué onda, niño? ¿Qué cochino? ¿Qué cochina? ¿Por qué hiciste eso? ¡Qué pena! Y tú estás ahí de niño, ¿verdad? Tú interpretas eso como algo malo, te sientes mal y desde ahí empieza la herida de la humillación. Desde esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque como lo hemos repetido en los episodios anteriores, no es lo que te pasa ni cómo reaccionas a las cosas que te pasa, es cómo interpretas cada cosa que te pasa en la vida, es la herida que vas teniendo. Entonces, si de niños nuestro subconsciente captó que hicimos algo malo, que nuestros papás se avergonzaron de nosotros ante algo que hicimos que ni siquiera sabíamos que era algo malo, empezamos a sentir la herida de la humillación. Y por lo general está relacionada con el progenitor con el que más tuvimos cercanía. Por ejemplo, si estuviste más cerca o te crió más tu papá o tu mamá, es con esa persona con la que empezamos a sentir o a tener esa herida, y es principalmente entre los 1 y los 3 años de edad. Entonces, otra vez, porque luego también es bien importante, y entonces no le puedo decir, no lo puedo regañar o puede sentir, no, porque inclusive lo que le digas al niño en esas edades, el niño lo va a interpretar de una manera diferente, aunque tú como papá no quisieras haberle hecho ese daño ni esa herida. Obviamente no quieres hacerle esa herida a ese niño, ¿no? Entonces, bien importante, porque si tú sentiste este tipo de herida o este tipo de humillación o vergüenza, tienes la herida de humillación. Y es esta carencia de libertad, esta sensación de humillación debido al control de tu progenitor, ¿no? Algo que pudo haber hecho el niño y que a lo mejor el papá o la mamá que lo está cuidando, ¿verdad? Le dice, qué bárbaro, ¿cómo hiciste eso? Qué pena, qué vergüenza, ay no, tápenlo el niño. Desde ahí, el niño ya nace con la herida, le empieza a ser la herida de la humillación. Y la gente que tiene la herida de la humillación, ¿cuál es su mecanismo de defensa? Las máscaras que estamos platicando. Y estas máscaras o la máscara de la herida de la humillación es la máscara del masoquista. Y este vocabulario, la gente que tiene la máscara del masoquista, que es cómo se defiende ante esta herida, usa un vocabulario como ser digno, ser indigno, pequeño o diminutivos, grande o grueso o aumentativos, ¿verdad? Tienes un minutito, mi cabecita, tengo una pequeña idea. Estas personas que usan este tipo de lenguaje muy probablemente tienen la herida de la humillación. Las características principales que podemos ver en una persona con la herida de humillación y la máscara del masoquista es alguien que con frecuencia se avergüenza de sí mismo o de los demás, le da mucha pena. Esas personas que llegan de que, oye, ¿tienes un minutito? No, bueno, no, te veo muy ocupado. No, siempre no. O vengo al rato, no, no pasa nada. Tienen este miedo de rechazo, ¿verdad? Este miedo de ser humillados, entonces mejor. Por eso dicen de que tienes un minutito, puedes venir tantito. ¿Crees que me puedes dar un segundito? Te molesto nada más poquito. Esas personas traen o es muy probable que tengan la herida de humillación con esta máscara de masoquista, ¿no? Entonces, teme avergonzar también a los demás, a los que le rodean. Tiene miedo de hacerlos sentir mal a la gente que está alrededor de ellos. No les gusta ir deprisa. Estas personas en la oficina son de que, a ver, no me presiones, ¿verdad? Porque a veces de que, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no traen la misma celeridad que yo? Esas personas son más tranquilas, déjame procesarlo, quiero entender muy bien lo que está pasando porque no quiero hacer sentir mal a nadie, no quiero decir algo malo que pueda herir al de enfrente. Entonces, son personas que hacen las cosas un poco más lento y no les gustan las prisas, no les gusta ir deprisa. Conocen muy bien sus necesidades, saben perfectamente qué necesitan, pero las ignoran. No son capaces de decirlo, de decir, es que yo necesito esto, es que yo no quiero hacer esto, es que yo necesito otra cosa. Saben perfectamente, pero les cuesta demasiado decir lo que sienten. Otra cosa es que llevan una carga emocional muy pesada sobre su espalda. Traen estas emociones de querer cargar con todo lo que pasa en sus casas. Si tienen algo, los papás se divorciaron, si el hermano le pasó algo, se enfermó, si la mamá está enferma, si el papá lo corrieron, todo lo que sucede en la casa, estas personas lo agarran
y lo cargan sobre su espalda y lo toman como si fuera de ellos, ¿no? Entonces llevan una carga emocional muy pesada sobre ellos. También tratan de controlar a los demás para evitar la vergüenza. Entonces tratan de ellos controlarlo. No, yo lo hago, yo esto, yo lo otro, porque ellos lo que quieren es, entre más control tengan, menos voy a hacer que la demás gente sienta vergüenza, ¿no? Otro también característica principal de estas personas es que desempeñan el papel de mamá o de madre, ¿no? O sea, quieren cuidar de todos, que todo esté perfecto, que todo esté bien, tú no te preocupes. Es la típica persona en la oficina que se preocupa porque todo el mundo esté bien, y es la persona que le trae los chocolatitos a las personas y no se le olvida ni el San Valentín ni el cumpleaños de nadie, y es la persona más detallista, ¿verdad? Con la gente, y quiere que todo esté bien. Cuando se enoja alguien va y le dice, no te enojes, mira, es que él no lo quiso decir de esa manera, ven. Entonces tiene como que este rol de mamá de querer unir a todo el mundo por lo mismo de esta vergüenza y humillación y esta herida que trae, ¿no? Y otra cosa también es que es hipersensible y lo más mínimo lo hiere. Cualquier cosita que le digas lo hiere, o sea, y por más que tú no quisiste herirlo, tú no quieres hacer sentir mal a la persona, por supuesto que no, pero es hipersensible. Y tú dices, ¿pero por qué? Si ni al caso, es que yo no quise decir eso, yo no quería que la persona se sintiera mal. Exacto, pero es que hay que entender que la persona trae la herida de humillación y trae su máscara de masoquista, ¿no? Es importante también recordar que los demás nunca, nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. Entonces nadie puede hacernos sentir culpables por algo, que eso también es algo muy, muy precedente en la herida de la humillación. Tú te sientes mal por todo lo que pasa, aunque no es algo tuyo, aunque no lo hayas hecho tú, para ti es algo inimaginable, ¿no? Para ti es algo que ya definitivamente tú te sientes culpable por el simple hecho de haber estado ahí, haberlo presenciado o haberlo visto. Es esa persona que inclusive está en una junta y alguien regaña, un líder regaña a alguien de su equipo, ¿verdad? O le hace algún comentario, y esta persona, sin ni verlas ni temerlas, ni siquiera le dijeron a esa persona, ya se siente mal por el simple hecho de que no, es que yo no debería estar aquí, me da mucha tensión porque se estaban peleando. Ese tipo de persona muy probablemente trae la herida de humillación y trae esta máscara de masoquista. Lo bueno es que cuando esta persona cura, o cómo podemos curar a esta persona, es cuando te pones tú y tus necesidades antes que cualquiera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las mamás? Todo quieren resolver, todo quieren hacerle a los hijos, todo quieren hacer, pero cuando ellas necesitan algo, no se ponen como prioridad, no se ponen primero. Entonces, para poder empezar a curar tu herida de humillación, primero ponte tú al frente, ponte tú primero y entiende tus necesidades y ataca tus necesidades primero antes que los demás. Porque como decimos también, no puedes ayudar y no puedes dar lo que no tienes. Si uno no está pleno, si uno no está bien consigo mismo, no puedes dar lo que no tienes. Otra cosa importante también es cargar menos sobre tu espalda. No te agarres todo lo que pasa alrededor de ti, ni en la oficina, ni en tu casa, y cosas que ni siquiera son tuyas, hasta a veces cosas que ves en internet o cosas que pasan en el mundo, en la política, y que tú ya las cargas como tuyas, ¿no? Carga con menos cosas y solamente haz o controla lo que está dentro de ti. Lo demás suéltalo, suelta más para que puedas empezar a sanar esta herida de humillación. Otra cosa también es siéntete más libre. Trata de sentirte más libre y no importa lo que opinen de ti o lo que digan de ti. Como quiera van a hablar, como quiera van a decir. Siéntete libre. Haz lo que a ti te haga feliz, no lo que a los demás les haga feliz. Y otra cosa para curarla también es haz preguntas sin querer o sin creer que vas a molestar. Tú llegas, si tienes alguna pregunta, como dice, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Si tú tienes algo que decirle a alguien, no molestas, llegas sin decir de que, oye, te molesto 5 minutos, o tienes algún segundito, o estás muy ocupado, ¿verdad? Mejor después llego. Tú llega con la seguridad de decir, oye, tengo algo que decirte, ¿me puedes dar 5 minutos? Oye, quisiera hablar contigo, me gustaría que me dieras unos minutos, ¿puedes ahorita o vengo más tarde? Pero ten esa seguridad sin miedo a que te rechacen o que vayas a sentir esta humillación. Ten la seguridad de que esa persona muy seguramente te va a dar esos 5 minutos o 10 minutos, o simplemente te va a decir, ahorita estoy muy ocupado, muy ocupada, puedes venir en 1 hora, claro que sí, y puedes hablar del tema. Entonces, que no te dé miedo acercarte también a poder decir lo que piensas y lo que sientes. ¿Por qué? Porque cuando una persona sana la herida de la humillación,
es audaz, es aventurera, tiene una capacidad enorme para desenvolverse en diferentes ámbitos, conoce y respeta sus necesidades, sabe perfectamente cuándo decir que sí, cuándo decir que no, qué le gusta, qué no le gusta. Es un buen mediador y conciliador y en vez de sentirse mal de lo que está pasando es, a ver, oigan, déjenme les explico, ni tú tienes razón, ni tú tampoco. Todos aquí tenemos algo de verdad y vamos a ver cómo le podemos hacer para llegar a un punto medio. Entonces son perfectos para saber mediar, ¿no? Una situación. Entonces, si tú sanas tu herida de humillación, va a ser buenísimo para poder mediar cualquier situación o conciliar cualquier situación. También es de naturaleza muy generosa, muy servicial, muy altruista, le encanta ayudar a los demás, le encanta meterse en asociaciones, le encanta donar de su tiempo. Entonces también cuando sanas esta herida de humillación, puedes inclusive hacer cosas extraordinarias por los demás, ¿no? Y es excelente organizador, sabe reconocer sus talentos también, sabe decir, yo sé para lo que soy bueno y sé que algunas cosas, pues la verdad es que no, pero no importa, porque yo lo que quiero es potencializar mis talentos, ¿no? Entonces es importante mencionar, como en todos, que ninguna transformación es posible sin la aceptación. Y algo importante también que les quiero platicar en el ramo personal sobre esta herida de humillación es que inclusive a mí me ha pasado mucho que siento esta responsabilidad de mi familia, ¿no? Cuando, como ustedes saben y les he platicado, que mi hermano mayor se enfermó cuando yo tenía 16 años. En el momento en el que mi hermano se enferma, yo sentí una carga de toda mi familia. Yo sentía que yo tenía que cargar con ellos y que yo tenía que ser el papá y la mamá de mis papás y de mis hermanos, y cargaba con este miedo y estas cosas de decir, es que yo tengo que salir adelante, yo los tengo que ayudar, yo tengo que controlar la situación, yo tengo que hacer todo por ellos, ¿no? Y la verdad es que no, porque empecé a ocupar el lugar de alguien más, empecé a ocupar el lugar de mis papás y con mis hermanos. Y eso, a la larga, lo único que trajo es, en vez de ayudarlos a ellos a poderse desarrollar y crecer y agarrar cada quien sus problemas y aprender a resolver sus problemas cada uno, pues lo único que hice fue, bueno, pasa cualquier cosa y pues vamos a marcarle a Dora. Seguro ella lo va a resolver, seguro ella va a saber cómo hacer esto o de esta manera, o ella lo va a resolver, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza, ella siempre resuelve todo. Entonces, si tú estás pasando por una situación en tu casa y crees que tú eres la persona que debe de cargar con todos los problemas que suceden, te pido por favor que analices si verdaderamente es tu rol y tu responsabilidad. No cargues con cosas que después a la larga te van a generar muchos más problemas, tanto personales, emocionales, profesionales, inimaginables. Entonces mejor que empieces a ver, oye, ¿sabes qué? Se me hace que yo sí traigo esta herida de humillación, creo que yo soy un poquito masoquista, creo que yo traigo esto de querer resolver la vida a todo mundo, o traigo demasiado peso sobre mí, que a lo mejor cosas que ni me corresponden ni son mías y quiero resolver. Cuida mucho tu salud mental, física, emocional, porque no tienes que resolverle la vida a las personas. Cada persona está viviendo un momento diferente y cada persona tiene que aprender a resolver las cosas que le pasan, ¿no? Y más cuando estamos en un trabajo, no es tu responsabilidad resolver los problemas de toda la organización. Por eso está cada persona en su área y a veces me dicen, es que Dora, yo estoy haciéndole de gerente de no sé qué y estoy haciendo también esto porque como no están haciendo las cosas, no, es que como tú estás resolviendo todo, como tú lo haces al final de cuentas, es como también en la escuela, que dices, es que yo siempre hacía todas las tareas y yo hacía todo por eso, porque como la gente sabía, y en vez de darle responsabilidades y decirle, a ti te toca esto, a ti te toca esto, no, pero es que no los van a hacer, entonces lo hago yo, pues la gente se acomoda y dice, pues perfecto, que lo hagan ellos, ¿no? Entonces ten mucho cuidado con eso, porque no estás ayudando a nadie, no te estás ayudando a ti y no estás ayudando ni a tus compañeros de la escuela ni a tus compañeros de oficina. Entonces trata de empezar a curar tu herida de humillación. Lo vuelvo a repetir, ninguna transformación es posible sin la aceptación. Hay que aceptar primero, porque entre más rechacemos una herida y entre más digamos que no la tenemos, la vida te la va a volver a poner y te va a presentar situaciones para que aprendas a sanar cada una de estas heridas, ¿no? Mientras más reprimes esta herida, más penetra en tu inconsciente. Mientras más reprimes una herida, más penetra en tu inconsciente. Y el descubrir nuevamente tus heridas o el de las demás no quiere decir que ahora te vas a poner a resolverle a todo mundo, decirle tú tienes esta herida y tú tienes esta herida, sino deja que ellos mismos
puedan captar cuáles son las heridas que tienen, qué es lo que tienen que sanar, para qué están aquí, por qué son de tal o cual manera, qué herida pudieron haber tenido de niños que se la arrastraron hasta ahorita que están en la vida profesional o están estudiando. Y esto lo que trae como propósito es que tú seas mucho más empático con la gente, que empieces a entenderlos mejor y que digas, ya entiendo por qué mi jefe es así, ya entiendo por qué mi colaborador de al lado es así, ya entiendo por qué mi maestro es así, por qué mi compañero de la escuela es así, porque trae esta herida que tiene que sanar y nada tiene que ver conmigo. Respetemos las heridas de los demás, seamos mucho, mucho más empáticos con el que tenemos enfrente, porque esta información que te está llegando hoy no es casualidad. Esta información que tienes hoy te abre muchos panoramas para entender muchísimo más cómo funcionamos desde adentro los seres humanos, porque es la única manera en la que podemos entonces sí entender por qué suceden las cosas que suceden en la vida profesional de una persona o por qué le pasan a las personas o por qué habla de cierta manera. Entonces te invito a que si este episodio, esta herida resonó contigo, que la vuelvas a escuchar, que cheques las características que tiene una persona con esta herida, la máscara o la forma en la que se protege en esta herida también, que cheques si la tienes tú o si quieres compartirla con alguien, adelante, compártela, pero de nuevo, deja que cada quien descubra qué heridas tiene. Te invito también a que sigas viendo los demás episodios para que veas todas las heridas que hay y que puedas ver cuáles son las heridas que hoy tienes que sanar.